El documento a analizar se titula Función de la filosofía en la educación de la persona razonable por Matthew Lipman. Matthew Lipman es un filósofo convencido de la potencialidad de la filosofía para transformar la educación. Él considera que es de suma importancia incluirla en el currículo desde la etapa de educación infantil, ya que esto constituye la propuesta específica y diferenciada de un programa y de un proyecto educativo que tiene como objetivo, en este caso al individuo, enseñar a pensar, a sentir y a vivir de un modo riguroso, crítico, creativo, solidario y cuidadoso. La siguiente diapositiva hace mención acerca del nombre de la propuesta educativa que propone Lipman, que es filosofía para niños, y se resaltan lo que son sus principales principios en esta propuesta. Se defiende convertir al aula en una comunidad de diálogo, también que el estudiante se conciba como un sujeto activo de su propio aprendizaje y se lleve a cabo la realización de un pensamiento complejo. Este término lo vamos a ver en diapositivas posteriores, ya que se encuentra conformado por otros 3 tipos de pensamiento. ¿A qué hace alusión este pensamiento complejo? A la capacidad de dar sentido a la multiplicidad y diversidad de la experiencia humana en su relación con el mundo y en la construcción de formas razonables de convivencia. Entonces, esos vendrían siendo las características principales o postulados que defiende este tipo de filosofía. En esta propuesta se concibe al alumno como un filósofo. ¿Por qué? Porque los niños también están comprometidos en la construcción de estructuras cognitivas capaces de dotar de significado todo lo que les ocurre en sus vidas. Asimismo, se cuestionan los criterios que la sociedad les proporciona para determinar validez y la corrección de sus creencias y acciones. Para un ejemplo de estos postulados, de por qué se le concibe al niño como un filósofo, al mencionar que se dota de significado todo lo que les ocurre en sus vidas, es que los niños a temprana edad empiezan a preguntar el porqué de las cosas. ¿Con qué intención? Ellos tratan de dar o buscar explicación a todo lo que les ocurre, a todo lo que ocurre a su alcance, en el contexto circundante, y por ello ellos muestran esa curiosidad innata. En lo que hace referencia a los criterios que la sociedad les proporciona para determinar la validez y corrección de sus creencias, tiene que ver con la moral, con lo que es considerado correcto e incorrecto socialmente. Entonces, los niños van diferenciando en lo que podría considerarse como bueno o malo. En esta lectura también se defiende el punto de que la filosofía puede ayudar a transformar de manera profunda la escuela, ya que enseña a pensar. Y se retoma una frase de Lipman que menciona que si queremos adultos que piensen, por ende debemos educar niños que piensen. Dicho de otro modo, la democracia entendida como proyecto ético-político supone ciudadanos críticos y participativos en la toma de las decisiones que afectan a la colectividad. Entonces esto tiene que ver con la formación de una educación democrática. Y si lo analizamos, tiene mucho que ver con nuestro modelo actual de educación, que es el modelo de la nueva escuela mexicana, ya que defiende una educación que sea democrática. Otro aspecto que se retoma es que Lipman considera a la filosofía como la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Algunos la filosofía la consideran que es una ciencia y otros no. Sin embargo, él justifica porque menciona que la especulación filosófica se vuelve más rigurosa y fundamentada cuando comienza a darse la cuantificación, la experimentación y la verificación. La filosofía se convierte en ciencia, siendo por tanto la fuente de las ideas que preceden al desarrollo de toda empresa científica. ¿Qué quiere decir con ello? Que la filosofía busca el origen o el porqué de las cosas y que esto es el detonante para cualquier ciencia. Siempre estamos investigando, indagando. ¿Para qué? Pues para conocer cuál es la verdad o la realidad de lo que está sucediendo. Este autor también hace la distinción entre 2 términos que es la racionalidad y la razonabilidad. La racionalidad deriva del vocablo raciocinio, que tiene que ver con un proceso cognitivo o de pensamiento, y la razonabilidad deriva de lo que es el uso de la razón. Aquí se hace la distinción. Menciona que el primero lo aplica a los procesos cognitivos que tienen que ver con el método de investigación científica
Y lo que es la razonabilidad deriva o toma en cuenta los aspectos problemáticos de la experiencia. También usa una lógica de las buenas razones, de lo apropiado, de lo correcto. Si lo tomamos en cuenta, la racionalidad tiene que ver más con los procesos cognitivos del método científico y la razonabilidad tiene que ver con la moral y con la experiencia del propio sujeto, es decir, es un poco más subjetivo. Nuevamente retoma el término de sociedad democrática, el cual es el postulado que defiende esta propuesta. Entonces, dice que exige ciudadanos razonables. Por ello, el fin de la educación debería ser la formación de personas razonables que asumen responsablemente su participación en la sociedad. En la siguiente diapositiva vamos a iniciar con lo que es la concepción del pensamiento complejo, que es aquella que posee una persona razonable, es decir, alguien consciente de la complejidad de la realidad, por eso se le denomina así. Este pensamiento complejo se divide o está conformado por tres aspectos. Es el pensamiento crítico, un pensamiento creativo y un pensamiento cuidadoso. Nos menciona que esas son las tres caras inseparables en la realidad de una especie de moneda tridimensional, ya que no se da ninguna de estos tres tipos de pensamiento sin la concurrencia de los otros dos. Posteriormente vamos a ir hablando de cada uno de los tipos de pensamiento. Como se mencionó anteriormente, el pensamiento complejo se encuentra conformado por otros tres tipos de pensamiento. Uno de ellos es el pensamiento crítico, el cual se basa en los juicios y los juicios a la vez en criterios. ¿Qué son los criterios? Son reglas o principios utilizados en la realización de un juicio. Podemos encontrar los que son metacriterios y los megacriterios. Entre los metacriterios está la coherencia, la relevancia y la fuerza. Y en los megacriterios se encuentra la verdad, la bondad, la corrección, la belleza, el sentido. Entonces son criterios que nosotros le asumimos a un objeto, una persona, y entonces eso nos permite valorar la relevancia o la pertinencia de ello. También nos menciona que los buenos juicios son autocorrectivos. ¿Por qué? Porque parten del interés por descubrir las propias debilidades y rectificar los errores en los procesos. Al mismo tiempo, los buenos juicios son sensibles al contexto. ¿Qué quiere decir con esto? Que se ve influenciado por las normas, los valores circundantes del contexto en el cual nos encontramos. Otro tipo de pensamiento es el pensamiento creativo, que Lippmann lo define como aquel pensamiento que conduce al juicio, orientado por el contexto, autotrascendental y sensible a criterios. También es considerado como imaginativo, holístico, inventivo y generador. Imaginativo porque permite imaginar, expresar. Holístico porque concibe a la realidad como un todo. Inventivo porque permite inventar, experimentar y crear nuevas situaciones. Y generador porque es productivo y dichos productos pueden ser fecundos y fértiles y ser a la vez un estimulador. Aquí en este apartado nos menciona que una de las características más importantes de la dimensión creativa del pensamiento es la utilización de metáforas para pensar lo que queda más distante de nuestra inmediata experiencia. ¿Qué quiere decir con ello? Basándonos en un ejemplo práctico, cuando estamos dando clases en el preescolar, tenemos la capacidad de que a través de un cuento o una historia que nosotros le planteemos a los niños, ellos pueden dar la solución a esas situaciones hipotéticas o metafóricas. Por ejemplo, vamos a plantear una situación problema a través de una fábula, en donde antes de dar la solución a la situación, podemos interrogar o cuestionar al niño de qué acciones tomaría él para dar solución a dicho problema. Entonces, él estaría emitiendo un juicio o haciendo uso de su pensamiento creativo para dar soluciones a las situaciones problemáticas que se presentan, aun cuando él no las esté viviendo en carne propia. Por otra parte, se encuentra el pensamiento cuidadoso o caring taking, que hace referencia a los sentimientos. Se concibe a los sentimientos como estados psicológicos que pueden preceder, acompañar o seguirse de nuestras operaciones de pensamiento, pero que no se confunden con estos.
Para Lippmann, pensar consiste en descubrir, inventar, conectar y tener experiencia de relaciones, y sostiene que algunos sentimientos tienen funciones cognitivas, entre ellos el cuidado. A la vez existen diferentes variedades de este tipo de pensamiento cuidadoso, como es el pensamiento apreciativo, el pensamiento afectivo, el pensamiento activo, el pensamiento normativo y el pensamiento empático. En relación al apreciativo, hace referencia a la capacidad de apreciar, tener cariño y cuidar lo que es valioso, lo que es importante. Entonces nosotros le atribuimos a un objeto o cierta persona un valor y eso nos permite apreciar y cuidar de ello. El pensamiento afectivo también tiene que ver con formas de juicio o el sentido que le damos a algo. El pensamiento activo, esto nos lleva a la acción, es decir, ocuparnos de lo que es importante, es decir, cuidar, curar y conservar lo que merece la pena. Por otra parte, el pensamiento normativo es más de tipo social porque se trata del pensamiento que tiene en cuenta lo deseable, no solo cómo son las cosas, sino cómo deberían de ser. Y por último, el pensamiento empático hace referencia a la empatía, la cual es la capacidad de ponernos en la situación del otro y sentir las emociones del otro como si nos ocurrieran a nosotros mismos. Entonces, a eso hace referencia el pensamiento cuidadoso. En conclusión de esta lectura, la verdad es el ideal regulativo del pensamiento crítico, el significado del pensamiento creativo y el valor del pensamiento cuidadoso. ¿Qué quiere decir con ello? Que el pensamiento crítico se basa en la búsqueda de la verdad. Por otra parte, el pensamiento creativo busca el significado o el sentido que nosotros le damos a una situación o cómo podemos dar solución a las situaciones adversas que se nos presentan. Y el pensamiento cuidadoso hace alusión al valor que le damos a las cosas, pero también a los valores morales. La filosofía para los niños tiene entre sus objetivos perfeccionar el juicio moral y reconocer los sentimientos de los demás y conmovernos ante ellos. A eso hace alusión una educación moral. Podríamos considerar que los objetivos de esta filosofía para niños es el crecimiento personal e interpersonal y la formación de valores democráticos para la convivencia ciudadana. Como podemos apreciar y haciendo el análisis que realizamos a los documentos como es el artículo 3 y la Ley General de Educación, entre sus postulados defienden estas ideas, que es la generación de una formación o educación democrática y también el desarrollo del individuo de forma integral. Y retoma, ustedes rescataron algunos conceptos o ideales que consideraron como los principios que desarrolla dicha propuesta. Por último, me gustaría concluir con una frase que retomo de la lectura y la cual me resultó muy interesante, que dice: la filosofía es la voz que continuamente nos despierta del sueño placentero, que nos invade cuando creemos dogmáticamente que ya hemos llegado al final del camino, recordándonos que siempre cabe otra forma de pensar y que siempre podemos ensayar otras formas de relacionarnos, porque el que tenemos no es nunca el único mundo y posible. ¿Qué quiere decir con ello? Bueno, que la filosofía nos abre una visión más amplia de la realidad y que no únicamente una situación puede ser resuelta de la misma manera. Siempre depende de la subjetividad o la forma de pensar o de concebir la realidad de cada individuo. Y bueno, por último aparecen las referencias bibliográficas, ahí viene el link por si quieren revisar el documento completo o para alguna actividad posterior. Con esto concluiría la exposición, espero que haya sido entendible. ¿Qué quiero llegar con esto? Que, concebir a la filosofía para niños, pretendemos la generación de un desarrollo integral, que los niños puedan emitir sus propios juicios, que ellos reconozcan o diferencien cuál es lo correcto y incorrecto de acuerdo a sus criterios, a su experiencia, a las normas sociales, los valores circundantes. Entonces, ¿cómo podemos enseñar filosofías a los niños en el preescolar? Pues favoreciendo estos aspectos que ya se mencionaron, la formación de una educación democrática. Ustedes ya rescataron de las lecturas cuáles eran los valores o principios que la sustentan. Entonces, ¿cómo podemos
hacer que los niños se apropien de dichos valores. Con eso se pretende con la actividad de la siguiente semana para el diseño de la propuesta didáctica, en la cual ustedes buscarán la forma de cómo favorecer dichos principios en los niños. Ustedes tendrán la libertad de elegir el campo de formación que consideren pertinentes de acuerdo a su criterio y cuál es el aprendizaje que van a favorecer. Lo dejo a tema abierto. Lo que me interesa es ver también la filosofía de ustedes, a qué le dan mayor prioridad y cómo lo favorecerían en los niños. Ya se mencionó un ejemplo de una situación metafórica, hipotética, en que los niños pueden dar su punto de vista, a lo mejor a través de fábulas, no sé, algunas actividades que impliquen poner en práctica ciertos valores, etcétera. Entonces espero que con eso esté más claro. Cualquier duda o aclaración, me quedo a sus órdenes y bueno, que tengan un excelente día. Saludos.